Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Roberto Joel Tirado Reyes y en este video tutorial voy a presentarles el tema justificación del trabajo de investigación. Los temas que vamos a estar abordando durante el desarrollo del video tutorial son los siguientes: introducción; 2, el porqué del trabajo de investigación; 3, relevancia social y teórica, aporte; 4, magnitud, trascendencia, factibilidad y vulnerabilidad; 5, sugerencia para construir la estructura de la justificación; 6, sugerencia para construir la narrativa de la justificación; y 7, ejemplo de narrativa. La competencia de la unidad que se espera que se adquiera al finalizar el video tutorial es la siguiente: que los participantes describan y comprendan los criterios para la construcción de la justificación, así como su relevancia social y teórica, con el propósito de aplicarlo en el diseño y desarrollo del trabajo de investigación. Bien, con esto en mente entremos y analicemos en materia cada uno de los puntos que acabamos de señalar. Específicamente en el caso de la justificación, Sampieri señala que es la sección de la tesis donde el investigador expresa el porqué del estudio, la razón de su realización, ¿sí? Debe exponer la importancia y pertinencia de por qué debe llevarse a cabo la investigación o por qué se ha llevado a cabo, si ya se realizó, contestando a la siguiente pregunta: ¿para qué va a realizarse? Debe indicar también la justificación, razones de peso que tiene el investigador para el estudio del problema, el por qué se realiza el estudio y a quién va a beneficiar, además de que debe identificar diversas perspectivas que tiene el problema, cómo es que ha sido analizado en el tiempo y cuál es la que se abordará en el estudio. Además, debe proporcionar algunos datos importantes, como por ejemplo magnitud, trascendencia, vulnerabilidad, factibilidad del estudio, ¿sí? Así como también pues, las razones que llevaron al investigador a seleccionar el tema en cuestión, dado que esto servirá como su fundamento y el sustento del trabajo de investigación. Por ejemplo, las necesidades que se detectaron para llevar a cabo el estudio, las motivaciones que tiene el investigador, sus intereses, sus inquietudes, sus potencialidades. Es importante que queden bien claras en ese apartado. Pero además es importante que nosotros consideremos algunos conceptos importantes que debemos de manejar a la hora de construir el apartado justificación. Y vamos a analizar a detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, la relevancia científica. La relevancia científica implica determinar las necesidades de carácter científico que motivaron la investigación, ¿sí? Algunos aspectos pues no investigados, algunas carencias de estudios, confusiones, interrogantes en torno a la temática y cómo mediante la investigación pueden ser resueltas, ¿sí? Otro punto que debemos tener en cuenta es la relevancia social. ¿En qué medida la investigación es importante en el ámbito social y en la solución de problemas humanos o de salud en un contexto específico? Es necesario también que consideremos de qué manera involucra la detección de situaciones sociales que de alguna manera hacen que se requiera la investigación. Y finalmente la relevancia institucional, que señala aspectos institucionales del organismo, de la institución patrocinante, y que de los cuales pues también pudieron haber sido la motivación para que se llevara a cabo el estudio. Otros tres conceptos también que debemos de manejar muy bien es las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica. ¿Por qué? Porque recordémonos que la justificación es el fundamento de por qué llevamos a cabo el trabajo de investigación. En cuanto a las implicaciones prácticas, por ejemplo, debemos de preguntarnos: ¿ayudará a resolver algún problema real el que nosotros realicemos ese trabajo de investigación? ¿Tiene alguna implicación trascendental para una amplia gama de problemas prácticos? En relación al valor teórico, por ejemplo, ¿se va a llenar algún vacío de conocimiento? ¿Se van a poder generalizar los resultados a la población? ¿La información que se obtenga va a servir para revisar o desarrollar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de diversas variables o la relación entre ellas?
En relación a la utilidad metodológica, deberíamos de preguntarnos también, ¿la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos? ¿Contribuye a la definición de algún concepto, variable o la relación entre variables? ¿O quizás el desarrollo de ese estudio va a sugerir cómo estudiar más adecuadamente a la población? Son conceptos que debemos de manejar al 100%, así como los siguientes que vamos a analizar: la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. La magnitud hace referencia a la extensión, la dimensión, la prevalencia, la frecuencia con que el problema se presenta expresado con datos duros. La trascendencia no es otra cosa que la ponderación que la sociedad hace a un problema en relación con su gravedad y sus consecuencias, es decir, es el impacto que produce el problema tanto a escala individual como en la población y el efecto que tiene en la opinión pública y en los sistemas de producción. Ahora bien, la vulnerabilidad es el grado en que el problema puede ser resuelto o atacado, ¿sí? Y consiste en analizar las posibilidades que se tienen para que el problema pueda ser resuelto y en qué forma el estudio propuesto va a aportar los elementos que contribuyan a la solución del problema de estudio, ¿sí? No podemos pasar por alto la factibilidad y la viabilidad. En el caso de la factibilidad, por ejemplo, ¿qué tan factible es que se lleve a cabo ese estudio? ¿Contaremos con el recurso humano, material, financiero para poder llevar a cabo el estudio? ¿Qué tan viable es que se lleve a cabo ese estudio? ¿La investigación planteada está de acuerdo con las políticas y los objetivos de la institución donde se va a llevar a cabo el estudio? Y si es así, ¿no entorpecerá algún programa o los propósitos de la institución? ¿Qué tan viable es pues que desarrollemos ese trabajo de investigación? Y entonces pues, ahora que ya entendimos esos conceptos, ahora sí podemos mostrar nosotros la estructura que debe tener la justificación. En primer lugar, se debe, ya dijimos, mostrar la relevancia teórica del trabajo de investigación, la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad, la factibilidad, la viabilidad, ¿sí? Y finalmente, el trabajo o el apartado justificación va a concluir con el porqué y para qué del trabajo de investigación, el aporte que va a tener al campo de la profesión. Y todo esto pareciera ser muy claro, sin embargo, cuando ya nosotros vamos a entrar a la construcción del apartado, ahí es donde surgen dudas en los sustentantes y luego entonces pensamos, bueno, ¿y cómo entonces voy a eh, construir esa narrativa que me están pidiendo mis docentes para el apartado justificación? Bueno, aquí te van algunas sugerencias, ¿sí? En primer lugar, hay que redactar utilizando el método deductivo, como lo comentábamos en videos tutoriales anteriores. Es importante que nosotros aportemos datos internacionales dados por organismos como la OMS, el Banco Mundial, la UNESCO, el CDC, la AJA, el Consejo Europeo de Salud, investigadores internacionales, y luego nos vayamos bajando al contexto en América Latina. ¿Qué dice la OPS de ese problema que estamos analizando? ¿Qué dice la OCDE? ¿Qué dicen los investigadores en América Latina? Y sigamos bajando ahora a datos nacionales. ¿Qué dicen las instituciones, organismos nacionales como el IMSS, SA, el Instituto Nacional de Salud Pública, el INEGI, la SEP, las encuestas nacionales, acerca del problema que nosotros estamos estudiando? ¿Qué dicen los investigadores nacionales? ¿Existen datos a nivel local también que puedan aportar para el trabajo de investigación? Los pasos que nosotros debemos de seguir también a la hora de redactar el apartado justificación, aquí te dejo yo siete sugerencias, ¿sí? Ya dijimos que hay que construir la redacción de lo general a lo particular, aportando datos internacionales en América Latina, en México y a nivel local, si es que existen. Y lo siguiente son pasos que vas a tener que seguir para construir ese apartado. El número uno que te sugiero yo es que redactes de acuerdo a las variables de estudio, como se expresaron en el título. Por ejemplo,
Si mi trabajo de investigación o mi propuesta o mi título es obesidad y autoestima en estudiantes, ¿sí? Entonces mi primera variable será la obesidad y entonces yo tendré que aportar todos los datos internacionales acerca de la obesidad, ¿sí? Datos en América Latina, datos en México y datos locales. Una vez que ya agote estos datos de la primera variable, ahora me pasaré a enlazar esas ideas de la variable número uno con la variable número 2, que es la variable autoestima, y nuevamente iniciaré la redacción de lo general a lo particular aportando datos de autoestima a nivel internacional en América Latina y en México. Y entonces una de las sugerencias que te voy a hacer es que cada párrafo que tú construyas lo hiles o lo enlaces mediante palabras de enlaces, que utilices la paráfrasis, que evites en la medida de lo posible las citas textuales. Trata de construir párrafos de 10 a 12 líneas. Recuerda citar cada párrafo con el estilo Vancouver. Y seguramente te estás preguntando cuántas cuartillas debo yo de redactar o construir en el apartado justificación. En realidad no existe un número consensuado de cuartillas, pero sí es importante que no dejes de lado ninguna información importante. En una tesis de pregrado tal vez se te pida que trabajes con 4 o 5 cuartillas. En una tesis de maestría de 10 a 15 cuartillas. En una tesis de doctorado quizás te pidan que trabajes con más de 20 cuartillas. Pero en realidad no es una regla. Aquí lo importante es que tú expongas bien las ideas en forma lógica y coherente de lo general a lo particular y que respetes el orden de la información de tu primera variable y de tu segunda variable, ¿sí? Y que también en este apartado justificación muestres datos duros, ¿sí? Datos duros que muestren la magnitud, la trascendencia, el impacto, la vulnerabilidad, la viabilidad del estudio, ¿sí? Y entonces, pues, aquí en esta diapositiva te presento un esquema de cómo puede quedar construida la narrativa de la justificación. Si te fijas, por ejemplo, yo inicio aquí con datos internacionales y yo digo, de acuerdo a la OMS, variable 1 señala que esto, aquello, el otro, ¿sí? Y luego me bajo al contexto a nivel internacional, pero por otro organismo, por ejemplo, relacionado con lo anterior, el CDC señala y entonces voy a seguir construyendo otro párrafo internacional, ¿sí? Y voy a utilizar una segunda palabra de enlace y entonces diré en concordancia con lo ya señalado, el Consejo Europeo de Salud dice esto, el otro, aquello, allá sobre mi variable número uno. Ahora ya agoté los datos internacionales, me bajo ahora al contexto de América Latina y entonces diré, ahora bien, en el contexto de América Latina, la OPS muestra y empezaré otra vez a construir, ¿sí?, todas mi información de los párrafos. Una vez que ya agote todos los datos en América Latina, me bajaré al contexto nacional y entonces diré, en México, ¿sí?, el Consejo de Salubridad menciona y empezaré otra vez a construir todos los párrafos relacionados a mi variable número uno. Entonces ya en este momento, si notaste, ya tengo datos internacionales, ya tengo datos en América Latina, ya tengo datos en México y ahora si yo tengo dos variables de estudio, entonces tendré que enlazar esta información con mi segunda variable y entonces utilizaré otra palabra de enlace y tal vez pudiera yo redactar algo como lo que tengo aquí en la diapositiva que señala algo que se ha observado está muy relacionado con, y tal vez diga yo, la obesidad es el autoestima, por lo que la OMS refiere que la autoestima, y empezaré yo a redactar datos internacionales de la autoestima. Y una vez que ya tenga construido ese párrafo, tal vez aborde otro organismo internacional, por ejemplo la AJA, y entonces esté ahí desarrollando el concepto, ¿sí?, o la paráfrasis que aluda a otro organismo internacional
y ya que tenga 2 o 3 organismos internacionales, podré utilizar otra palabra de enlace y me bajo al contexto en América Latina y empiezo a construir otra vez. Una vez que agoto los datos en América Latina, ya digo específicamente en México, y entonces aporto los datos nacionales, ¿sí?, relacionados a mi segunda variable. Y una vez que ya he hecho esto, entonces ya tengo contextualizado bien mi variable de estudio. Ahora lo que falta es que yo haga mi justificación, ¿sí? Por lo tanto, entonces, una vez que ya construya estos párrafos utilizando el método deductivo de lo general a lo particular, ahora lo que sigue es que yo finalice agregando 1 o 2 párrafos donde señale a detalle el porqué de mi trabajo de investigación, para qué va a servir, qué va a aportar a la profesión, va a llenar algún vacío de conocimientos, y entonces pues el apartado justificación concluye con el por qué, para qué va a servir, qué va a aportar, si va a llenar algún vacío de conocimientos ese trabajo de investigación que yo estoy llevando a cabo, y de esta manera esquemática puedes tú construir tu apartado justificación. Por eso entonces, a manera de resumen, podemos decir que la justificación es la sección de la tesis donde se expresa el porqué del estudio, la razón de ser de su realización, el porqué, que consiste en indicar las razones de peso que tienes como investigador para llevar a cabo el estudio, identificar y delimitar el problema, proporcionar datos que evidencien la magnitud, la trascendencia, la vulnerabilidad y la factibilidad del estudio. La relevancia científica implica determinar las necesidades de carácter científico que motivaron la investigación o aspectos no investigados y que son necesarios investigar porque hay una carencia de los estudios, y esto se presta a confusiones e interrogantes, y esto va a ser resuelto con el trabajo de investigación. La relevancia social, otro punto que tocamos, que tiene que ver con la importancia de la investigación en el ámbito social y en la solución de los problemas de salud o humanos en un contexto específico. La relevancia institucional, que se asocia a los factores motivantes de la institución patrocinante del estudio. El valor teórico, que consiste en dejar bien claro si el trabajo de investigación que vamos a realizar va a llenar algún vacío de conocimientos, si la información obtenida se va a poder extrapolar a la población, si la información que se obtenga va a servir para revisar o desarrollar o proponer una teoría, ¿sí? Si en qué medida se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una variable en relación con otras, y si esto puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuras investigaciones. ¿Sí? Las implicaciones prácticas, que tiene que ver con que si el estudio va a ayudar a resolver algún problema real o tiene otras implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Y finalmente, lo que ya comentábamos, la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad, qué tanto está impactando ese problema que estamos estudiando, ¿sí? Con qué tanta frecuencia se está presentando, qué tan trascendente es ese problema de acuerdo a estimaciones sociales de un problema, qué tan grave es, qué consecuencias tiene, cuál es el impacto que produce, ¿sí? La vulnerabilidad, el grado en que el problema puede ser resuelto, puede ser atacado, y que consiste en analizar las posibilidades que se tienen para que el problema pueda ser resuelto y en qué forma el estudio propuesto va a aportar elementos que contribuyan a la solución del mismo. Y de manera breve señalar la capacidad tecnológica que existe para erradicar, prevenir o curar el daño que estamos analizando. Bien, entonces algunas sugerencias de citas o de referencias bibliográficas que se utilizaron para construir el video tutorial. Y bien, pues hasta aquí concluimos con el apartado justificación. Le agradezco su tiempo y la atención para llegar a esta parte del video, ¿sí? Y no nos despedimos, nos vemos en el siguiente video tutorial.